Jerónimo Pimentel no es solo un editor reconocido, lidera la filial peruana de la prestigiosa Penguin Random House, sino también es un creador. Él ha publicado un par de novelas estupendas, La ciudad más triste, donde el lenguaje es uno de los protagonistas, y también la novela breve Estrella solitaria, donde apela al humor, un humor bastante particular. Pero creo que es en la poesía en donde su tránsito ha sido más reconocido. Desde la aparición de su primer poemario, Marineros y Boxeadores, allá por el año 2003, hasta el más reciente, A menor, que acaba de aparecer bajo el sello El Álbum del Universo Bacterial en una hermosa edición, como nos tiene acostumbrados el buen Arturo Giga. Quiero leerles un fragmento de este poemario que gira en torno a temas como la pérdida, la ausencia, el vacío. Cuando esté cerca el camino y su verdad te detenga, a un paso de octubre, mira al cangrejo, pero no sus pasos, mira a la arena y sé fondo cuando noviembre ocupe las piedras y ellas se enciendan y apaguen como una estrella que cae dura y caliente como un pan en tu mesa. Y sobre este libro conversé con Jerónimo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en la Avenida Camino Real, en San Isidro, dentro del local del Centro Cultural de la Católica. Pero también pueden encontrarlo o encontrar la librería en sus redes sociales como Facebook e Instagram. Así que sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Jerónimo Pimentel aquí en Letra Capital. Hola, hola Jerónimo, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu más reciente poemario, La Menor, ¿no? Publicado en una hermosa edición por el Álbum del Universo Bacterial, Muchas gracias, como nos Carlos. ha el gran Arturo Giga, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Te agradezco mucho la conversación. Bueno, quería empezar, digamos, por lo que suelo empezar las conversaciones sobre los libros, que tiene que ver con una de mis varias curiosidades sobre los orígenes, ¿no? En este caso, digamos, luego vamos a ir hablando sobre otras cosas que me ha despertado la lectura, que tienen que ver con el tema. Eh, es verdad que, aunque no se mencione, uno siente la presencia de la muerte, aunque de diferentes perspectivas, por lo menos desde mi lectura, que ya te contaré un poco sobre eso. Pero quería un poco, si me puedes contar, quizás esa primera chispa, ¿no? Que hace que broten estos poemas y que finalmente formen este libro. Sí, claro. Como la mayoría de libros, Carlos tiene una historia más o menos compleja, larga en este caso. Yo empecé a escribir a menor hace mucho tiempo, hace 7, 8 años, en el 2012, hace 8 años. Lo empecé a escribir como una suerte de, casi como una suerte de ejercicio de estilo, como una suerte de, con cierta vocación musical, digamos, y pensando no poco en la idea de escribir un poemario que sea un solo poema que se desarrolle en distintas perspectivas. Eh, Eso de alguna manera devino en un libro, en un poemario que tenía muchas expresiones, pero que eran que se asemejaban mucho entre sí, ¿no? Yo le encontraba en eso yo, o quería encontrar, Carlos, una suerte de virtud musical, porque encontraba que era a la manera de ciertos músicos que desarrollan una misma melodía en distintos movimientos, con distintos ritmos, en distintos tiempos, y me sentía un poco músico en eso, que es una afición que compartimos por la música, Carlos, así que siento que me vas a entender. Y sentía que podía hacer eso con las palabras, ¿no? Luego lo dejé reposar,
que es uno de los consejos que siempre me dio mi padre, y a partir de eso lo empecé a recuperar cada 2 años, volví a leerlo, lo corregía, volví a leerlo, lo corregía, y durante la pandemia, digamos, por la circunstancia en que todos vivimos, lo recuperé por última vez y decidí abandonarlo, ¿no? Que es lo que uno hace con los libros, ¿no? Más que la publicación es un acto de abandono final o casi un acto de, en algunos casos de hartazgo incluso, no en el Nieto, mío. claro. Sí, pero se lo compartí con Arturo, él le encontró cierto mérito y bueno, ahí lo tienes en manos, Carlos. Es así un poco la historia. Y, el libro, como te decía, que yo lo he disfrutado mucho, eh, Gracias. con varias marcas, incluso para comentarte algunas cosas, tiene que ver pues con la muerte, pero a pesar de que no se nombra, ¿verdad? Pero también siento que es, digamos, la muerte vista desde varios ángulos, por lo menos desde mi lectura, ya tú me corregirás. Por un lado, la idea de la muerte como, digamos, esta sensación de pérdida, ¿no? Que por ahí creo advertir en algunos poemas, pero también la muerte no como quizás como un destino, sino como una especie de tránsito, como una especie eh, de travesía, ¿no? Porque la idea del camino, ¿no? Ya se acerca, el camino está cerca, el camino está cerca, pero claro, uno tiene la idea del camino como algo, digamos, eh, de desenlace, por lo menos, no sé si fatídico esa es la palabra, ¿no? Claro, Pero uno claro. entiende esa lógica. Entonces quería Sí, preguntarte un poquito sobre eso. sí, mira, más que la muerte, yo entiendo el libro como un libro sobre la pérdida, digamos, ¿no? Sobre la pérdida y en un sentido muy abierto es la pérdida, la suma de pérdidas que nos van haciendo adultos de alguna manera, ¿no? Uno, la adultez es un estadio raro, es un estadio en el que uno de alguna manera se obliga, o la sociedad te obliga, o uno renuncia a ciertas, ¿cómo decirlo? A ciertos sueños de infancia, de juventud, a ser una persona más aterrizada, a aceptar más convenciones sociales de las que uno desearía, a guiarse por ciertos protocolos. Y también es un momento en el que uno tiene que empezar a encontrarse solo, ¿no? Yo le comentaba a un amigo en común, aquí que Planas, en una conversación previa, que a mí me dejó muy impactado siempre una idea de Jonathan Franzen, que es ser adulto consiste en estar solo, ¿no? En aprender a estar solo. Y yo creo que es así un poco la idea que ha movido a Menor, digamos, y por eso yo diría que más que la muerte, entiendo que digamos, nuestros 2 últimos años estén condicionando la lectura hacia una cosa muy tanática, ¿no? Mi idea original, que es previa, estaba más relacionada con la idea de la pérdida, ¿no? De la pérdida, y como decías tú, de ir hallándonos en el camino, ¿no? Pero no en un camino a la manera, sin que eso sea peyorativo, ¿no? Simplemente no es mi rollo, pero no a la manera de la autoayuda, digamos, ¿no? No a la idea de encontrar un éxito, a la idea de reinventarte o a la idea de seguir un determinado número de pasos para alcanzar un objetivo, ¿no? Sino el camino, más el camino pedregoso del que hablaba mi papá en un poema que está ahora recopilado en una edición de Ave Soul, un poema que a mí siempre me ha gustado mucho y que son los poemas que más me gusta de mi papá, y que me resuena mucho porque es un poema musical de trayecto, donde una persona entre sonadas, entre melódicamente, se empieza a, a cuestionar a sí mismo, ¿no? En un momento dice, te fallé como todo lo que la vida hizo de mí, ¿no? Te fallé como esposo, te fallé
como padre, te fallé como amante, te fallé como payaso, pero te fallé como trapero, pero no te fallé como poeta, ¿no? Y esa es un poco la idea que de alguna manera me ha llevado a mí a escribir este libro, ¿no? Ujú. Sí, ahora que mencionabas esto de la pérdida, fue justo lo que te comentaba al inicio, porque claro, es verdad, uno tiende por esto de la pandemia, a direccionar la lectura a eso, ¿no? A la muerte. Eh, por eso tenía esta también como una especie de contradicción en mi lectura, porque por un lado me condicionaba eso y por otro lado yo más bien encontraba más bien la idea del camino como un tránsito, no como un destino, ¿no? Sí, y Eh, yo creo, Carlos, que el libro en ese sentido es más luminoso que oscuro. Creo que es un libro más de encontrar brillo en la pérdida, en la despedida, en la soledad, pero encontrar luz ahí. Y yo he tratado de pensar siempre en este libro como una suerte de pequeño faro, como uno de esos faros de ferrocarriles, ¿no? Eh, por el que una persona puede alumbrarse un poquito entre los rieles, ¿no? Esa ha sido un poco mi idea, pero como tú bien sabes, Carlos, las ideas que motivan a los poemas no sirven de nada más que para amenizar estas conversaciones, porque el lector lo interpreta y le resuena a su manera y a su gusto, ¿no? Eso es un poco lo bonito de esto. sí, pues, y bueno, y también eso que decías del vacío me pareció interesante, porque también es otra cosa que había notado en mi lectura, ¿no? Y que como tú dices, tiene que ver cuando uno se vuelve adulto y comienza, por un lado, a perder cosas, personas también, Claro. eh, pero también, como tú dices, a estar cada vez más solo, digamos, a pesar de que no esté acompañado, ¿no? Claro. Pero vacío, ¿no? Y de hecho que hay referencias al vacío, eh, por lo menos en un poema que por ahí lo he marcado, no sé si lo encontraré, pero, Ujú. pero que además tiene que ver un poco con la estructura del libro, y con algo que me llamó mucho poderosamente la atención, que tiene que ver con el vacío, porque eh, digamos, hay un último, no sé si decirle poema, Ujú. eh, vacío, digamos, ¿no? Sí, sí. Que Eh, evidentemente es breve, ¿no? sí, sí, el libro termina en un movimiento, en un falso movimiento, ¿no? En un movimiento suspendido, digamos, o que no se termina de ejecutar, o que bien puede ser interpretado como un vacío, un silencio, que es el cuarto movimiento que queda en efecto en blanco, ¿no? Porque lo que yo quería evitar siempre en este caso es que, y en eso creo que he sido bastante consciente, es que se entienda que este camino que en cada uno de los poemas la voz pareciera que se acerca o que lo invoca, ¿no? Cuando el camino esté cerca, cuando esté cerca el camino, es un poco el motivo, digamos, que da origen a la mayoría de los poemas, si tuviéramos que entenderlos separadamente. Yo no quería que eso tenga un fin, quería que sea más una suerte de loop, se diría, en el que te veas obligado a volver al inicio o a cualquiera de los momentos previos, ¿no? No, yo no quería, y últimamente estoy como escritor renegando un poco de las estructuras más lineales, ¿no? Me interesan mucho más las estructuras que se abren. Conversamos hace un ratito antes de que empiece la grabación acerca de cómo las bibliotecas son árboles que se van expandiendo y van tomando las casas, ¿no? Yo entiendo la literatura un poco así, exactamente como con esta figura que tú también usaste, Carlos. Entiendo la literatura como un movimiento que se va expandiendo y que va tomando otros espacios, otros lugares, otros afectos, otras voces. Eh, a veces, cuando la literatura es muy lineal, sobre todo en la narrativa, ¿no? Cuando la narrativa es muy lineal o muy corta, a mí me queda una sensación de ¿cómo llamarlo? De que está todo muy completo, ¿no? De que está todo muy cerrado, que es todo muy perfecto. Y a mí lo que me gusta son las estructuras imperfectas, que las melodías tengan también disonancia, que las estructuras queden abiertas y que, digamos, sugieran sentidos y sonidos
que probablemente yo no puedo delimitar, pero quizás sí invocar, ¿no? Ujú. Ahora que mencionaba justamente eh, lo del silencio, ¿no? Que también puede ser otra manera de ver el vacío, ¿no? Pero que la música es muy importante también, ¿no? Y ahora Es un justamente... elemento de composición, claro, claro, justamente. Por eso yo he tratado en el libro, Carlos, de construir versos cortos donde la versificación obligue cada dos o tres palabras o cada palabra a una pausa, ¿no? Es un libro que es breve, pero su lectura, si bien puede ser reposada, yo no creo que sea una lectura breve, creo que es una lectura que poco a poco se va sentando y que te exige un tempo que es despacio, ¿no? Es un tempo lento que te permita ir asimilando estas palabras que se van sobreponiendo para decirte algo, ¿no? Y en ese sentido, el silencio que en la página en blanco, en el sistema editorial, es el papel vacío, digamos, el papel no tintado, ha sido un elemento de composición también, por supuesto, un elemento de composición y una de las... Y creo que cuando Arturo ha pensado el libro como producto editorial, también creo que se ha apoyado mucho en esas páginas en blanco, en esas texturas abiertas, en el espaciado. Me parece que el silencio es un elemento que está muy pensado, tanto en la literatura del libro como en su calidad de producto editorial, digamos. Ujú. Ahora, el título, ¿en qué momento aparece y cómo aparece? Porque el título, bueno, yo le encuentro la referencia musical, ¿no? Por Sí, como la notación de de la. la. Sí, correcto, correcto. Es eso, ese es su primer sentido, su primer propósito, es la menor. Es cuando alguien aprende guitarra, Carlos, lo primero que aprende es la pentatónica de la menor, ¿no? Es el primer ejercicio, digamos, que hace bueno, o que hacía, no sé cómo será ahora, pero cuando, ¿no? A los que nos gusta el rock, digamos, o el blues, el rock, empezábamos siempre con la pentatónica de la menor. Y para mí eso me marcaba en una posición de inicio de nuevo, ¿no? De empezar eh, a abordar la poesía como si fuera la primera vez, como por primera vez, ¿no? Obviamente tiene también otras resonancias, digamos, hay un tono que podría ser entre comillas menor. La ambición de este poemario puede ser casi lo que antes se llamaba plaquette, ¿no? Y hay una idea de construir poesía con elementos mínimos, ¿no? Con palabras con rudimentos, digamos, ¿no? No hay, digamos, alardes esdrújulos en este libro, digamos, ¿no? O al menos yo no lo siento así. Y me parece que todo eso creaba una sensación de intimidad, eh, una sensación, sí, menor de alguna manera, eh, pero a la vez tierna, íntima, justa, más, tal vez incluso más precisa. eh, y claro, estaba invocando también, y esto también es bueno decirlo, la poesía en A mayor de Eielson. Uno de los títulos de trabajo de este libro fue Tema y Variaciones, como el poemario de Eielson, y me gustaría pensar también que si este libro se tiene que rastrear genealógicamente, va a encontrar en la poesía de Eielson un lugar, digamos, de afinidad, ¿no? Claro, no me siento yo, por supuesto. O sea, siempre acá hay que salvar todas las distancias y hacer todos los matices, pero en todo caso ese ha sido el propósito, ¿no? Ujú. Sí, yo justo quería preguntarte algo que me dio curiosidad cuando terminé de leer el libro, pero que de alguna manera ya me has respondido. Yo voy a darle un giro a la pregunta, porque Claro, quería preguntar, poemario lo has escrito antes de la pandemia o durante, ¿no? Pero ya queda claro que fue sí. antes. Sí, lo Así que, escribí hace 8 años. Hace 8 años, sí. wow. Sí, es un...
Es curioso, Carlos, porque no existe, yo no encuentro una relación entre la cantidad de tiempo que uno le dedica a un proyecto, ¿no? Y su extensión, ¿no? Eh, puede Claro. ser, puede ser o sea, si lo ves en términos de eficiencia, es un despropósito, ¿no? Pero felizmente la poesía es uno de esos géneros en los que la eficiencia y la econometría no tienen sentido, ¿no? Claro. Además, como tú justo mencionaste a tu padre, ¿no? Que tiene Sí, ese proceso, ¿no? Ya habitual de dejar los libros reposando, como él dice. sí, pero mi padre Este, exagera, Carlos, ¿eh? Mi padre exagera. Ahora, este año, y bueno, todos los años nos dice que va a publicar Jardín de Uñas, que es un libro que él escribió, si la memoria no me falla, en 1992. Eh, ya el próximo año se van a cumplir 30, ¿no? Me parece que está exagerando, pero bueno, los buenos vinos y los buenos whiskies necesitan añejamiento, así que es un libro fantástico que yo he podido leer en borradores y cuando lo qué genial. saque yo creo que la espera va a estar más que justificada. Sí, sí, qué genial, porque sí, sí bueno, él mismo me había contado ya hace muchos años, porque no lo veo hace muchos años también, pero también me había contado de la existencia de ese libro, ¿no? Sí, sí, Que ya es te, un libro mayor, un libro importante. Ojalá se anime este año o el que viene, sí. ojalá. Bueno, hablando de eso, digamos, de la pandemia, yo quería preguntarte por una curiosidad simplemente, Claro. si es que algo varía o ha variado tu proceso, digamos, o de escritura, ¿no? O no se ha visto mayormente eh, modificado o en algo influye o no ha influido, ya no en la escritura del libro en sí, sino en los procesos. Mira, es curioso, Carlos, porque por mi trabajo en Penguin Random House, en la editorial, yo tengo como una suerte de hiperconciencia sobre los procesos creativos bueno, no solo míos, sino de los escritores, ¿no? De los escritores con los que trabajamos, que publican con nosotros. Eh, y lo que yo me he dado cuenta es que ha habido como dos respuestas muy marcadas, ¿no? Hay quienes lo han agradecido furiosamente porque les ha permitido, como se dice en el fútbol, parar la ola, organizarse y ponerse a escribir hasta incluso con cierto sentido de urgencia. Y hay otros más bien a los que se han sentido un poco amenazados por toda esta corriente de muerte y una cosa terrible que nos ha castigado tanto, digamos, sobre todo a nosotros, y que han tenido que recurrir, digamos, a otro tipo de estrategias y que ni siquiera han podido leer muy bien, ya no te digo escribir, ¿no? Han estado un poco paralizados y en ese sentido, en mi caso personal, yo lo que he tratado de hacer es editar más que escribir, ¿no? No me he sentado a empezar un proyecto, pero lo que sí he hecho ha sido recuperar lo escrito para poder, bueno, editarlo, que es algo que hago con cierto placer, con cierto gusto, y que la pandemia, digamos, con esta mezcla de tiempos muertos, de regreso a casa, bueno, todo lo que ha significado, me ha permitido encontrar esos momentos para recuperar los viejos manuscritos, digamos, ¿no? Eso es lo que me provocó, lo que generó en mí, digamos, ¿no? Pero me ha tocado ver varias reacciones, Carlos, ¿eh? Sí, me imagino, sí, sí, es verdad. Yo también he escuchado también esas mismas diferentes reacciones ante este fenómeno inaudito, ¿no? ¿Cómo ha sido, Carlos? En mi caso, Sí. eh, bueno, los primeros meses fueron, sí, como que de bloqueo total, no Como de solamente pasmo, ¿no? Claro, sí, ni de escribir ni de leer, incluso, no me podía concentrar, estaba todo el tiempo migrando noticias, investigando sobre el tema del virus, y no tenía tiempo para leer ficción, que es lo que a mí me claro, llena. claro. eh, pero luego sí, luego me pasé creo que al otro lado, entonces, me dio como la urgencia de todos esos bocetos, esas cosas, que tenía por ahí, ¿no? Pensando en algún momento continuarlas, ¿no? Desarrollarlas, eh, dije, es ahora, ¿no?
Claro, qué maravilla. Que Sí, fue lo... está muy bien eso, está muy bien. Tanta noticia desconcentra, digamos, puede hacer que uno pierda la concentración, el foco. Yo creo que a mucha gente le ha pasado, a muchos creadores les ha pasado eso, ¿no? Otros, en cambio, y ya no hablo solo de escritores, sino en general, se han puesto a producir mucho, ¿no? A mí llamó mucho la atención, por ejemplo, el disco de Susana Baca, ¿no? Que publicó se dice público, sí, creo que también, durante la pandemia, ¿no? Y entiendo que ahora está por sacar otro en octubre. Entonces, sí, hay artistas a los que han reaccionado, digamos, de una manera muy erótica, ¿no? Muy vital, vamos a producir, y hay otros que se han sentido, bueno, que necesitan un poco de tiempo para procesar todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Ahora que hablas de la música, justo acabo de pensar en un disco que acaba de salir en Argentina de Pedro Aznar, de Claro, música latinoamericana, ¿no? Qué claro, interesante. claro, Eh, claro. y hablando de música, una curiosidad entre Sí, paréntesis. ¿En algún momento se te ha ocurrido musicalizar un poema tuyo? No digo obviamente con fines profesionales, ¿no? Pero por lo menos con sí. fines de... Sí, se me ha ocurrido. Mira, a mí me pasó algo en la pandemia, Carlos, que te voy a confesar. Yo recuperé la guitarra, me puse a tocar de nuevo guitarra. Yo había tenido una banda en el colegio, incluso tuve una banda en los primeros años de universidad, y luego un poco como que rompí con la música, no con escucharla, sino con hacerla, digamos, eh, para dedicarme de lleno a la escritura, a la lectura, a la edición, a la literatura, ¿no? Y lo que me pasó con la pandemia es que de pronto reconecté. Vi una guitarra que tenía, la mandé, la puse bien y me puse a tocar de nuevo y me puse a tocar eh, de una manera, digamos, sostenida, digamos, ¿no? Me di cuenta también por qué la había dejado, ¿no? No tengo el talento como para musicalizar ni mis poemas ni los poemas de nadie, ciertamente, pero sí encontré en la música, en tocar un instrumento, eh, algo que la poesía me producía casi de la misma manera, que es sentir que se abre un espacio alrededor tuyo, eh, un espacio que es ajeno a las desgracias de este mundo, es un espacio propio, un espacio donde el tiempo y las cosas ocurren de manera distinta, y empezar a jugar con el lenguaje de las notas, de la música, y sentir que de pronto puedes poner una de esas bandas que hay, bueno, en Spotify o en YouTube puedes encontrar backing tracks, les llaman, son como una suerte de bandas sonoras donde hay un acompañamiento rítmico y melódico mínimo, y te puedes jugar a improvisar o hacer cosas con la guitarra, y de pronto estás media hora así y estás mejor, ¿no? Y eso de alguna manera me ha reconciliado, y me ha reconciliado de muchas maneras con la con cierta sensibilidad que yo sentía que estaba tal vez un poco herida por la realidad, ¿no? Digámoslo de esa manera, ¿no? Todos hemos estado, creo, heridos de realidad por la pandemia y las elecciones, Carlos, que han sido etapas feroces, concatenadas, y creo que todos haríamos bien en tratar de cuidar los afectos, ¿no? Que es una cosa que suena cursi, pero que en realidad para mí es una parte totalmente, diría hasta cívica y republicana, eh, ocuparnos de los afectos, de cómo nos tratamos, me parece que es una de las cosas, cómo sentimos, ¿no? Me parece que son las cosas que siempre están relegadas, y que nos hacen también un país muy feroz, ¿no? Somos un país muy feroz, Carlos, ¿no? Sí, coincido plenamente contigo. Un poco para terminar, ahora que mencionabas esto de que, bueno, que has estado durante la pandemia más bien, en vez de escribiendo, sí, editando, uno de esos ha sido este libro. Eh, Sí, sí. ¿Hay otras cosas más ahí por ahí que estás trabajando? Sí, yo tengo varios proyectos, son
que arrastro, digamos, desde hace algunos años. El gran problema que tengo yo, Carlos, como escritor, es mi trabajo, digamos. Mi trabajo implica volcarse completamente hacia otro, hacia otra sensibilidad, hacia otra estética, hacia otra voz, hacia otra autoría. Y luego no es que llegas a tu casa, aprietas un botón y de nuevo te puedes poner a escribir, no, eso no ocurre. Entonces, yo disfruto mucho la edición, disfruto mucho la editorial, pero de alguna manera sí es un impedimento, no, sí, es un impedimento, digamos, ¿no? No es tan sencillo compaginar ambas facetas, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que sí ha sido importante para mí es que al momento de revisar estos proyectos, estos viejos proyectos que uno tiene acumulados, ¿no? He encontrado dos, por lo menos, que me han generado ese entusiasmo que te permite organizarte para desarrollarlos y dedicarles tiempo, ¿no? Así que espero que bueno, en un par de años o cuando toque, pueda estar presentando algo, tal vez algo de narrativa y otra cosa tal vez de ensayo. Qué genial, qué genial. Sí, sí, Esperemos, ojalá. ojalá, esperemos que sí, seguro que sí. Claro, Gracias, claro. Jerónimo. Siempre es un placer conversar contigo. No, Carlos, para mí es un verdadero gusto y siempre es una maravilla estar en contacto contigo y poder conversar. Muchas gracias por el tiempo que le has dedicado a la lectura y a esta conversación.